Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Román, soy la inspectora del nivel primario de Vicente López y presento a mi equipo de trabajo en este momento conformado por 5 directores y vicedirectores, porque en algunas escuelas hay vicedirectores, que participan de este proyecto que hemos denominado ESA ESI. Y hemos comenzado la semana pasada y todos los miércoles, durante 5 miércoles, tendremos distintos conversatorios en los cuales tenemos una gran pretensión y es que justamente que todos algo nos tenemos que llevar de aprendizaje. Por favor, se empiezan a presentar en primer lugar por número de escuela, EP1. Bueno, gracias Andrea, mi nombre es Luis Banier, yo soy director de la escuela primaria número 1 de acá de Vicente López. Hola, yo soy Gabriela, bibliotecaria de la escuela número 1 de Vicente López. Bien, Gabriela, un gusto conocerte, pero solo se presentan los directores que forman parte del equipo del proyecto. Gracias, Gaby. Continúa la EP12. Buenas tardes, soy Adriana Foti, soy la directora de la EP12 de Vicente López. Moni. Buenas tardes, mi nombre es Mónica, soy la vicedirectora de la primaria número 12 de Vicente López. EP16. Buenas tardes, soy Mariela Moreno, la directora de la EP16. Buenas tardes. Se debe haberle cortado la transmisión a Andrea Florio, que es la vicedirectora de la EP número 16, que también forma parte de este proyecto. Ahora sí, EP17. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Amieva y soy la directora de la EP17. Les dejo unos saludos de Guillermo Negri, el vicedirector de la escuela, que hoy no se ha podido unir, pero les dejo sus saludos. Muchas gracias. Y finalmente, EP número 20, que solo tiene directora. Exacto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Retamar y directora de la escuela primaria número 20. Bueno, un gusto de estar acá. Bueno, los que nos hemos presentado somos parte de este proyecto que estamos llevando a cabo. Este proyecto tiene que ver con la ley 26.150, la ley de educación sexual integral, que establece el derecho de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y personas adultas a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos y tanto de gestión estatal como privada. En esta ocasión tenemos el gusto de escuchar al disertante Luis Banier, director de la EP número 1. Yo les propongo que por favor todos cerremos los micrófonos y quien quiera intervenir lo haga a través del chat y después los que formamos parte del proyecto iremos leyendo los comentarios o preguntas. Acá no estamos para resolver demasiadas preguntas. La idea es no responder preguntas, sino llevarnos muchas preguntas por hacernos en cada una de las instituciones educativas, seguir investigando, seguir poniendo a prueba nuestros conocimientos, el de los estudiantes, y ser cada día más desafiantes. Ahora sí pudo ingresar la vicedirectora de la EP número 16. Por favor, Andrea, te presentas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, perdón, se me había desconectado de internet. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Andrea Flores, soy vicedirectora de la EP16. Bueno, como máximo 1 hora vamos a estar en esta reunión. Damos comienzo apagando los micrófonos
micrófonos y participando en el chat. Gracias, Luis, y te voy a pedir que por favor te acerques al micrófono si te podemos escuchar perfectamente. Bueno, gracias Andrea, gracias a todas y a todos los que están presentes hoy acá acompañando esta primera jornada. Va a ser menos de una hora, no se asusten, no se preocupen. Lo primero que quiero hacer es aclarar esto que dijo Andrea recién. Las preguntas son bienvenidas si no esperan respuestas, digo, si las preguntas están para pensar juntos. Porque la verdad es que experto en derecho no soy, y está buenísimo que los que no somos no expertos en derecho hablemos de derechos, porque lo peor que podemos pensar es que los derechos corresponden a un ámbito específico de abogados o de expertos. Los derechos son de todas y de todos. Y como buen docente lo primero que voy a hacer es la devolución de la tarea que tenían para hoy. Voy a ver si puedo porque en esto soy medio torpe. Ustedes tenían una encuesta que había sido invitados a responder y yo quiero empezar haciendo algunos comentarios de esta encuesta que hicimos, como para introducir el tema de ejercer nuestros derechos. Estas preguntas que se hicieron son las preguntas que a mí me surgieron al momento de darme el tema, como dije el otro día, y que son las preguntas que le haré a mi clase, que yo mismo me haría. Y la verdad es que las respuestas fueron muy interesantes, porque ahí se comparte, ¿se ve? La primera pregunta, quiero decir que varias personas, muchas más de las que yo esperaba, contestaron la encuesta. Imaginemos que nos encontramos frente a una clase y proponemos a los estudiantes que expliquen qué es un derecho, a qué definiciones esperaría que lleguen. Y la verdad es que todas fueron muy disímiles, es muy difícil hacer un resumen, pero hubo algunas que me impactaron. Una es, por ejemplo, es algo que se reconoce y se defiende, ¿no? El derecho. Y había otra que decía, es algo que me pertenece, que nos pertenece, igualdad y protección. Y un poco en ese sentido fueron todas las respuestas. Es lindo entender un poco, a ver cómo pensamos todos en este crisol de pensamientos, ¿no? Pensemos, ¿se te ocurren ejemplos de derechos que siempre se respetan? ¿Cuáles? Y acá es curioso, porque la mayoría de las respuestas fueron que no hay derechos que siempre se respetan. Sí hubo algunas, por ejemplo, el respeto a la vida, el respeto al voto y el respeto al nombre, que fueron algunas de las respuestas de derechos que efectivamente se respetaban. Y acá yo, para ya entrar un poco en tema, quiero agregar algo. Con respecto al nombre, yo cuando leí el nombre dije, claro, todos tenemos un nombre, o sea, ese derecho podemos decir que siempre se respeta. Y también pensé ejemplos en donde el nombre no representa lo que uno siente, y me acordé de, no sé si se acuerdan ustedes, cuando Florencia de la B se puso el nombre, empezó a llamarse Florencia de la Vega, y que por una abogada o jueza o fiscal, no me acuerdo qué, que se llamaba Florencia de la Vega, tuvo que cambiar el nombre. Digo, ahí también hubo una vulneración, ¿no? Digo, ni siquiera el nombre es un derecho que siempre, pienso yo, ¿no? Que siempre se respeta. Puedes dar ejemplos de derechos vulnerados con frecuencia. Acá aparecieron todos, obviamente. Aparecieron muchos derechos vulnerados. Sobre todo los que tienen que ver con vivienda, salud y educación. Esas fueron las respuestas. ¿Qué significa el enunciado ejercer nuestros derechos? Y acá también las respuestas, es interesante porque el título de este eje tiene un verboide, ¿no? Un verbo, una acción. Y las respuestas en este sentido movilizaron la acción. Que ejercer nuestro derecho era conocerlos, era defenderlos, ¿no? Y que esto está relacionado con la pregunta 4 de cómo se consiguen los derechos. Porque algunos decían votando las leyes, ¿no? Que está bien, que es la norma, ¿no? Pero otras respuestas iban por lo que significa la conquista de un derecho, ¿no? Esto de que hay algo que se reclama, que se exige, que se pelea, y se consigue o no. ¿Se pueden perder? Sí, acá hubo muchas respuestas que efectivamente hablaron de en qué situaciones se pierden. Una era cuando cae un gobierno democrático, obviamente. Otra era cuando
se comete algún delito y se está en prisión, otras eran cuando uno muere. Y acá yo también me quedé pensando mucho si cuando uno se muere se pierden derechos, sí, efectivamente, pero algunos no. Por ejemplo, cuando alguien es asesinado, persiste aún el derecho de esa persona que se haga justicia, ¿no? Entonces también hay un derecho, pensemos como hablan algunos filósofos, de los derechos de los que ya no están, y ha sido el Estado el que ha actuado para que esa persona ya no esté. O sea que hay derechos de personas que ya no están y todavía tienen derechos. Estas son reflexiones mías, aclaro por las dudas, que me surgieron a partir de las respuestas que fueron dando. Y acá yo voy a reconocer que esto fue más un juego mío que una pregunta real. Y en realidad empezó por culpa de la foto que viene ahora en segundo lugar. Esta foto decía que había que ponerle nombre. Yo después cambié la consigna porque primero planteaba algo con unas letras que confundía. La idea era ver si cuando hablábamos de matrimonio, todos entendíamos que matrimonio podía ser un hombre y una mujer, o dos mujeres, o dos hombres. Y la idea surgió porque esta foto, yo no conozco a nadie de los que están en la foto, salvo a los dos hombres de la izquierda, que son el presidente de Luxemburgo y su esposo. Y cuando vi esta foto dije, qué loco, porque si a mí me dicen el matrimonio del presidente, pienso en un hombre y una mujer. Entonces, aún con la mente abierta, aún estando expertos, todavía tenemos como ciertas estructuras que son difíciles de dejar. ¿Y por qué es importante esto cuando hablamos de derecho? Porque si bien uno piensa que el derecho es algo para todos igual, quienes ejercen, quienes determinan, quienes juzgan, son personas que también tienen una mirada con todas estas parcialidades. Y nosotros en la escuela, cuando emitimos un juicio, cuando decimos algo, esta que viene ahora salió de una clase, no era esta la foto. El docente estaba jugando con los chicos cuando yo entré a ver la clase y mostraba fotos de hombres en guardapolvo y los chicos decían médico, cirujano, mostraba una mujer en guardapolvo, los chicos decían básicamente maestra, después empezaron a avivarse, empezaron a decir secretaria, después dijeron enfermera, después, pero no eran cirujanos, no eran, digo, estaba clara la diferencia. Entonces busqué aquí una foto que no se entendiera muy bien si eran hombres o mujeres, pero para ver si se asignaba. Y yo quiero decir que tanto en la primera como en esta me sorprendieron y me dieron por la nuca, porque la verdad es que no asignaron por género, o sea, fueron bastante mezcladas las respuestas, y me pareció muy positivo que nuestro colectivo docente estuviéramos más abiertos a entender la diversidad. Y esta fue la gran tramposa, que en realidad no había que nombrar a todos, pero decía, acá está la familia de Nahuel, su hermana, sus padres, ¿no? Su abuela, su tía y su tío. Y esto también se relaciona con la primera y le hice a propósito porque cuando decimos su hermana, su abuela, su tía y su tío, uno debería pensar que cuando decimos sus padres estamos hablando de dos papás. Y la verdad es que muy pocas respuestas dieron lugar a esa posibilidad. Digo, acá no decía su padre y su madre. Por ahí tendría que haber puesto su hermana y su hermano para que se entendiera bien, pero acá costó salirse de papá y mamá. Digo, y aún cuando lo que decíamos era padres, ¿no? Podría haber puesto madres, era lo mismo, digo, era para ver, ahí lo que pasa es que en madres hubiera jugado más. Yo quiero decir que este ejercicio igual a mí me sirvió para sentir qué bien que estamos. Qué bien que estamos porque yo admiro a las personas que creen que todo tiempo pasado fue mejor, porque pienso todo lo contrario, que lo mejor siempre está por venir. Y si algo voy a dejar de compartir, si algo nos deja ESI, en principio, es cuánto hemos progresado en el campo de la educación. Voy a hacer una sola anécdota en principio y después ya entro en el tema específico que es bastante breve. Pensemos eso, cuando hacíamos las notas en las escuelas y poníamos señores padres, ¿no? Y hoy ponemos familias o equivalentes. Pensemos en cuando educación sexual era Johnson & Johnson que venía a hablar con las chicas y los chicos por separados. Esta semana me acordaba con algunos docentes de la escuela. Claro, yo me había olvidado. Educación física teníamos separados chicos y chicas, en primaria y en secundaria. Hace unos pocos años yo en la escuela presenté una película y después hablamos con los chicos y las chicas y
se mostraron muy tolerantes y muy abiertos a la diversidad. Y cuando hablamos de compartir el baño, pusieron el grito en el cielo. Este año les cuento a los que no saben y a las que no saben, en la escuela 1, por una circunstancia, durante 3 semanas, toda la escuela primaria y secundaria estuvo compartiendo el mismo baño porque no había otra posibilidad. Y nadie, ni de la escuela, ni fuera de la escuela, ni familia, ni vecino, ni alumno, ni alumna, cuestionó. Obviamente no es que iban cuando querían, estábamos cuidados porque sabíamos que era un punto que había que cuidar, por la intimidad, básicamente. Pero quiero decir en serio cuánto hemos avanzado en poco tiempo. Una cosita más antes de hoy, por cuestiones circunstanciales, tenía en mis manos unos libros donde estaban todas las notas que en Escuela 1 se hicieron desde la escuela y hacia la escuela, que están perfectamente encuadernados hermosamente, desde el año 30 al 34, 1930 a 1934. Y se me ocurrió pensar a ver si remotamente encontraba alguna nota que por alguna razón tuviera algo que ver con educación sexual. Pensé, no. En esos años del 30 al 36, nadie, por ninguna circunstancia. Entonces pensemos esto, ¿no? Casi a 100 años de esas notas, ¿cuánto hemos avanzado, chicos y chicas? Y la verdad, esto lo debemos decir, es mérito nuestro, de esta generación, de la que está entrando, la que está saliendo y la que está actuando en todo momento. Digo, son cambios muy recientes. Porque pueden empezar en el 80, pensaría yo, y acepto discusiones al respecto. La verdad es que cuando pensé en ejercer nuestros derechos, yo pensé en 3 bloques. Pensé en lo normativo, y acá no voy a entrar a leer artículos, sí voy a ofrecer lo que investigué para compartirlo en forma bibliográfica. Sí voy a decir que busqué en las colecciones de libros de leyes, y hay 3 bloques que uno podría diferenciar. Uno es el de la Constitución Nacional, en donde está el artículo 75, que habla expresamente de los derechos de los niñas, niños y adolescentes. La Constitución Nacional lo que habla es que, lo voy a leer eso porque si no, no, que son de los derechos específicos por su condición de personas en etapa de crecimiento, y que tanto niños, niñas y adolescentes son titulares de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Luego de la Constitución Nacional hay un segundo bloque, que será el de los tratados internacionales. Y estos son muy importantes porque tienen rango constitucional. Entre los tratados internacionales hay 3 que deberíamos mencionar, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, porque establece medidas de protección hacia los niños, niñas y adolescentes. El Pacto Internacional la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque establece que todo niño tiene derecho a protección por la familia, la sociedad y el Estado. Y esto a nosotros docentes nos toca directamente, y después vamos a apreciar un poquito más por qué. Y finalmente, dentro de estos 3 tratados, me parece que hay uno especialmente importante, que es el de la Convención de los Derechos del Niño. Porque ahí se establece que el niño, niña y adolescente es sujeto de derechos. Este bloque normativo de Constitución, tratados internacionales, se completa con nuestra Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, que justamente se promulga en 2006 para dar respuesta a la Convención de los Derechos del Niño. Y acá es muy interesante, porque acá hay un cambio de paradigma que es muy importante destacar. Antes de la Ley de Protección estaba la Ley de Patronatos, estaba esto del menor, y ese trato casi como de un presunto criminal, ¿no? Un poco el Estado se hacía responsable y decía, bueno, a ver, este niño. La verdad es que el cambio es sustancial. Cuando hablamos de sujeto de derecho, se habla de protección integral, y en realidad el niño, niña y adolescente tiene voz y debe ser escuchado. Y acá aparece algo que es, nosotros lo hemos visto muchas veces, sobre todo cuando viene el servicio local a dar sus charlas,
que es esto del interés superior del niño, niña y adolescente. La verdad, yo ahora al final vamos a volver a este concepto desde otro lugar, pero esto es que siempre, ¿no? Cuando hay dos derechos en pugna, que muchas veces va a haber derechos en pugna, el interés superior es el derecho de ese niño, niña o adolescente. Esto a mí en la escuela muchas veces me sirvió para pensar, cuando había una situación que era una disyuntiva, que era difícil de resolver, pensar de qué manera o con qué acción hago el menor daño posible, ¿no? Digo, elija por elija, hay algo bueno, a ver, ¿cuál es? Pensando en ese derecho de los niños y niñas y su interés superior. Cuando terminé de analizar estas normas, pensé en un poco las más específicas, las de entre casa, las que nosotros tenemos diariamente en la escuela. Pensé en la Ley Nacional de Educación, en la provincial, y en el Reglamento de Instituciones Educativas, y en la Ley ESI, el Programa de Educación Sexual Integral. La verdad es que hay muchos artículos que hablan, y hay muchos que nos comprometen directamente a nosotros como docentes. Cuando hablamos de la ley nacional, cuando hablamos de la ley provincial, estamos hablando de que hay una responsabilidad del Estado que es indelegable. Y en esta responsabilidad del Estado estamos nosotros directamente involucrados, porque justamente nosotros los docentes somos el representante del Estado en las escuelas. ¿Vieron cuando pasa algo en la escuela que uno no puede mirar para otro lado? Y si pasa afuera tampoco. Y esto muchas veces lo hablamos con los chicos cuando hay peleas entre ellos. Y si vos ves que fulanito está en la calle y está en peligro, ¿qué haces? No, lo ayudo. Y hasta se pone como héroe, ¿no? Digo, nosotros tenemos la obligación de ver, de no discriminar, de garantizar la igualdad. Por suerte hace mucho, creo yo, que en las escuelas no escuchamos más esto es cosa de nenes, esto es cosa de nenas, esto es para que jueguen los varones, esto es para que jueguen las chicas. Digo, para marcar un poco esa línea de avance y de progreso. Yo quiero decir a este aspecto que en estas normas que son propias de la escuela, hay algo que a mí me fascinó cuando lo leí, que es en el Reglamento General de Instituciones Educativas, porque dice así, en el artículo, esto es lo que anuncié el otro día, que había una palabra muy linda en el reglamento, y para mí es muy linda. En el artículo 32 dice, la institución educativa es un espacio a conformarse entre todos como un ámbito de confianza que brinde la seguridad necesaria para interacción de docentes, alumnos y demás miembros de la comunidad educativa, considerando errores, aciertos, respuestas provisorias y potencialidades como parte del proceso de aprendizaje. Y la verdad es que la frase entera es muy linda, pero para mí el recorte de esas tres palabras, ámbito de confianza, como definiendo la escuela como un ámbito de confianza, digo, qué impresionante, qué loco iba a decir, pero es verdad, qué loco, qué impresionante que en una norma se habla de ámbito de confianza, porque es algo tan individual y tan frágil la confianza. Digo, ¿cuánto cuesta confiar, no? Y cuánto debemos trabajar en la escuela para generar esto. Y yo creo que lo estamos logrando. Para mí hay un tercer punto en esto de qué significa entonces ejercer nuestros derechos cuando hablamos de la ESI, ¿no? Como educación integral. Y yo creo que se trata de eso y lo pienso en voz alta, ¿no? De escuchar, de respetar, de reconocer, de ayudar al otro a ejercer sus derechos de manera responsable, con cuidado, saber que puede decir que no, saber que decide sobre su cuerpo y sobre cada uno de los ejes que va a hablar en las próximas semanas cada una de las compañeras, ¿no? Hay uno que es fundamental porque somos educadores, que es el derecho a la educación sexual integral. Y yo respecto a esto puntual tengo
la última anécdota que voy a contar personal. Cuando se hacían los viajes a Chapadmalal, que algunas la conocen porque la comenté hace poquitito. Cuando se hacían los viajes a Chapadmalal y a Córdoba, tuve la oportunidad de viajar 3 veces y se hacían talleres con los docentes y con los estudiantes por separado, pero como capacitación, en nuestros casos. Y hubo uno que fue sobre ESI, y claro, era un hermoso encontrarse porque estaban maestros de San Luis, directores de Tucumán, Misiones, Salta, Buenos Aires. Generalmente en Buenos Aires había más de uno porque íbamos de conurbano y coincidíamos varios. Y cuando uno de los primeros encuentros se produjo una crisis, porque básicamente los que éramos de Buenos Aires y algunas provincias, estaba clarísimo que había un derecho de ese niño o niña a recibir educación sexual integral, más allá de lo que opinara la familia y más allá de lo que opinara quien opinase. Había un derecho indelegable de ese niño o niña, y lo sigo pensando. Pero habían directivos, habían docentes que venían de otras provincias que nos planteaban que para ellos era imposible plantear esto en la escuela y en la comunidad donde estaban insertos. Me acuerdo uno en particular que decía, yo tengo catequesis como materia oficial en la escuela. Y la verdad es que yo creo que aquello sirvió para esto. Yo creo que ellos se fueron con una crisis de que entendieron que algo de esto había que darse, o sea, que había un derecho ahí que empezaron a reconocer. Y yo en lo particular, pero creo que varios de nosotros también entendimos que aquello que para nosotros era fácil y era indiscutible, no parecía tan fácil en otros contextos. Que era ahí donde se complicaba la cuestión y por ahí donde más falta hacía, ¿no? Porque hoy sabemos cuántos beneficios trae la educación sexual integral, hasta incluso para cuántas veces han salido situaciones de abuso o de violencia en el contexto familiar, gracias a lo que se trabaja en los espacios de ESI, en donde estos se den. Porque por suerte también, y hay que reconocer la transversalidad de la ESI, nos permite esto, ¿no? Abordar ESI desde todos los aspectos y disciplinas. Así que un poco cuando hablamos de educación sexual integral, desde el aspecto de ejercer nuestros derechos, estamos diciendo eso. Los niños y niñas tienen derecho a reconocerse, a ser reconocidos, a recibir conocimiento científicamente válido, ¿no? A recibir la educación, a ser escuchados. Yo quiero ir ya cerrando, pero quiero recuperar algunas palabras de un filósofo que a mí me ayuda mucho a pensar algunas cuestiones, que es Rinesi, Eduardo Rinesi, que se lee bastante, pero que hay algunas conferencias que están, o ponencias, o charlas que hay en internet, hay abundantes de él. Esto que voy a contar un poquitito son de algunas series de conferencias que él dio entre 2014, 2015, 2016. Incluso una para inspectores de la provincia de Buenos Aires. Él dice que habla de un periodo de democratización. Y dice que allá en los 80, cuando aparece el gobierno democrático de Raúl Alfonsín, cuando aparece, digo yo, ¿no? Quizás fue un furcio o un contrasentido por los desaparecidos. Cuando logramos la democracia, él dice que primero se habla de democracia como utopía. Y lo dice así, medio como una utopía sonsa, ¿no? Como algo que había que llegar, pero nunca se alcanzaba, ¿no? Hacia dónde ir. Y fue la década de las libertades individuales. Y yo esto sí me acuerdo cuando yo era medio chico, medio adolescente. Y todo eran libertades individuales. Y él dice que algo ha pasado en Argentina estos años buenísimo, porque por un lado se ha ido entendiendo que estas libertades individuales necesitan de una libertad más general. Digo, no hay personas libres si el país no lo es. Pero aparte, lo que dice es que ha ocurrido otra cosa. Hemos logrado tantas libertades que ese interés por la libertad se ha dirigido hacia otro lugar, que es la conquista de derechos. Y aquí él plantea algunas cuestiones, ¿no? Que él llama, porque el derecho lo que hace es garantizar una igualdad.
Entonces, que lo que estamos actualmente atravesando es esta conquista de derechos. Y que la palabra derecho involucra una complejidad conceptual notable. Y acá es bastante claro. Si yo digo el enunciado, yo tengo derecho a comer, lo más probable es que en ese momento no lo esté teniendo. Y por eso necesito enunciarlo. Por eso necesito decir, tengo derecho. Y lo otro que dice es que probablemente, como de hecho no lo tengo, de hecho debería tenerlo. Y esto es el derecho. El derecho es algo que yo no tengo, que no tenemos, pero deberíamos tenerlo. Esto es lo que moviliza a la conquista de un derecho. Y quiero volver a aquello del interés supremo del niño. Dice Rinesi que muchas veces ocurre que hay dos derechos que se contraponen. Y que cuando dos derechos se contraponen, el Estado debe garantizar el derecho del más débil. Y esto me parece que es el kit de la cuestión también, ¿no? Porque nosotros somos los representantes del Estado en las escuelas. Entonces, siempre debemos pensar, cuando hay dos derechos que se contraponen, cuál es el derecho, porque los dos son derechos, pero cuál es el derecho de aquel que está en menor, en inferior de condiciones. Y para terminar, dice algo también muy interesante, cuando hace la comparación del concepto de... porque ya de tanto hablar de derecho, me sale derecho, y es derecho, pero cuando hace la comparación entre la palabra derecho e inclusión. Y dice que las dos palabras están buenas, y son bárbaras y fenomenales. Y yo esto comparto plenamente, pero que la inclusión parte de la diferencia, y que hay alguien que está y alguien que quiere estar, o que necesita estar, o que debe ser incluido. Y acá nos pone siempre en el problema de quién es el que está y quién es el que va a ser incluido. Digo, yo estoy y yo necesito incluir, entonces yo digo, yo acepto, o como decimos en algún momento, ¿no? Yo tolero, yo acepto, yo incluyo, y yo estoy siempre en el centro, y no es, pienso yo que no es así. Dice Sartre en la cuestión judía, que cuando yo digo yo, ya me estoy poniendo yo en el centro y que lo demás tiene que girar en torno a mí. Entonces, está bien la igualdad y quizás la conquista más grande de la igualdad sea que en algún momento no tengamos que hablar más de igualdad y de inclusión, ¿no? Cuando no haya más que hablar de inclusión es porque hemos logrado que no hayan excluidos. Quizás es utópico, no lo sé, puede ser. Y el derecho nos pone en la igualdad radical. Que establecer un derecho es lo que nos iguala. Esa es la gran diferencia entre derecho e inclusión. Que las dos palabras son válidas, que las dos palabras son necesarias. Yo quiero agradecer, a mí me encantó hablar un poquitito de esto. Es un tema que conozco a medias, fui un poco interiorizándome ahora, especialmente en esto. Pero no quiero dejar esta charla y acepto ahora que hablemos un poquito entre todos, sin mencionar algunas películas que para mí son claves. Miren, me hubiera callado y hubiera pasado nada más que los avances de cada película como para que las vean. Pero en serio los invito porque algunas están en internet, otras se consiguen. Una es Vestido Nuevo, que es una película española de 2007, que es un corto en realidad. Vestido Nuevo, que es un nene que va un día a la escuela con un vestido. La segunda película es Silence Helps Homofobia. Perdón por mi inglés, que es gauchesco. Pero es Silence Helps Homofobia. Es un corto también hecho por la comunidad lay, gay, bisexual y transexual de Escocia en 2014. Y este corto, que por ahí uno le cuestionaría algunas cuestiones, es muy interesante porque plantea una situación bien escolar de varias situaciones de discriminación y la diferencia entre intervenir y hacer que uno no ve, ¿no? Y me parece que básicamente, o especialmente, es acá donde tenemos que centrar algunas de nuestras cuestiones, ¿no?
hacer como que ya pasó, o decir, bueno, ya está, o ya se resolvió, o intervenir, involucrarse, ¿no? Hay una película que es preciosa, norteamericana, de 2005, Transamérica, que es una mujer transexual que decide hacer el cambio de sexo, cambiarlo, ¿no? Cortarse el pene y construir una vagina. No sé cómo se llama esa operación, no, se me bloqueó ahora el nombre. Y la psicóloga que la atiende le dice que para poder hacer esa operación previamente tiene que resolver algunas cuestiones de su pasado. Y esto es una película en el camino en donde, no voy a adelantar mucho, en donde ella atraviesa un montón de situaciones que es muy impresionante, es muy linda película. Y la última es quizás la que yo más quiero, que es una película que no habla específicamente de, como las otras por ahí, de sexualidad o de género, pero tiene muchísimo que ver, que es la película de François Truffaut, Los 400 golpes, de Francia de 1959. Es una película que yo no sé si puedo decir que es durísima o que es bellísima, porque es las dos cosas. Y es un nene en Francia que atraviesa situaciones de violencia familiar, de violencia escolar, y uno lo ve solo y desamparado en el mundo, que su único apoyo, digamos, son algunos compañeros que tiene por ahí en la vida y nada más. Y la verdad es que es una película que por momentos yo la siento desoladora y por momentos profundamente utópica. Es bellísima. Yo, la verdad que me encantaría poder en algún momento sentarme con alguno de ustedes y hablar sobre alguna de estas películas, sobre cualquiera, especialmente la última, que nos permita reflexionar y ver cuánto hay de estas películas en nuestro presente, ¿no? Cuánto de esto uno cree que ya no y todavía sí. Aún así, yo creo que amigos, amigas, compañeros, compañeras, nuestro trabajo acá en Buenos Aires hoy, digo, es lo que conozco, ¿no? Nos deja un desafío. Andrea siempre habla de desafíos, ¿no? Nos deja un desafío muy grande para seguir adelante, pero también un reconocimiento muy grande de lo que llevamos hecho. Yo creo que esto es importante hacerlo también. Así que te agradezco, Andrea, y les agradezco a todas las compañeras y compañeros que estuvimos trabajando en este tiempo. Espero haber sido claro, a mí me gustó, un poco los nervios acá jugaron, ¿eh? Porque al hablar tanto tiempo solo, pero nada, y atento a si hay algún comentario o alguna pregunta o alguien que quiera decir o agregar algo. La verdad es que muchas gracias. Mónica, podés... Creo que una sola pregunta que la que viene en el chat es nombre. ¿Es lo mismo que identidad? Y acá lo podemos pensar todas y todos, ¿eh? Yo creo que, a ver, estoy pensando cómo se lo explicaría a un niño o niña, o cómo lo pensaría con un niño o niña. No, y sí, es como el título, ¿no? Uno dice el título de la composición, ¿está la composición? No. Hay un montón. Ahora también es como uno se reconoce. Yo me acuerdo, perdón, voy a citar otra película. En Las Brujas de Salem, bueno, es un libro en realidad, pero yo me acuerdo de la película, no del libro. En Las Brujas de Salem, ¿se acuerdan la película, Las Brujas de Salem? Cuando John Proctor es medio obligado a afirmar que efectivamente él conjuró brujas, ¿no? Hizo, bueno, para salvar a su esposa y algunos más que estaban para ser condenados a muerte, entonces le dicen, bueno, vos decís que sí, que vos sí, y firmarlo y listo. Y él lo firma. Y cuando estaban todos los jueces contentos, porque también la idea de ellos era un poco terminar con las ejecuciones que iban generando ya voces en contra, él agarra el papel y lo rompe. Entonces todos, no, porque esto significaba que los mataban a todos. Y entonces dice, ¿por qué? Y dice, porque es mi nombre. Y es lo único que tengo. Y un poco es eso, ¿no? El nombre es esto que nos representa. Fíjense, cuando uno pone su nombre en algo, está diciendo, me pongo entero, digo, no es la identidad, pero un poco
es esta mezcla, pienso yo, podemos hablar todos, digo, ¿no? Es un poco esto, yo me reconozco con mi nombre y me identifico con mi nombre y mi identidad es más, pero está en eso mezclado. No sé qué piensan compañeros y compañeras si alguien quiere debatir. Está bien la pregunta, es muy interesante, pero el nombre es importante, ¿no? Esto seguro. ¿Y define identidad? Seguro que sí. Porque cuando yo digo Carla, yo creo que todos nos imaginamos una mujer. Y cuando digo Carlos, yo creo que todos nos imaginamos un hombre. En esto, por ejemplo, digo, ¿no? Pero no lo sé. Si alguien quiere decir algo. No sé si es sobre esto, pero Adriana Foti tiene levantada la mano, luego Mónica Sarrelli y posteriormente Andrea Florio. Y hay una pregunta más en el chat. Ahí está. No, quería leer, porque en un momento Luisito dijo, no sé bien cómo se llama, hablando de una operación de cambio de sexo, ¿no? Y hay un compañero que dice, que escribió, que se llama reasignación genital. Y es una reconstrucción y dice, y no hay corte de miembro. Sí, tiene razón. Es una brutalidad, pero porque no sabía cómo explicarlo, pero efectivamente se llama así, tiene razón. Mónica Sarrelli. No, era justamente lo mismo que había leído en el chat y quería comunicarlo. Andrea Florio. Sí, dos cositas. Yo copié links de las películas que mencionó Luis. La única que no encontré y que quizás escribí mal, Luis, si la puedes repetir después, es esa Shush, o no me acuerdo bien cómo dijiste. Y hay una preguntita más que dice, ¿qué película recomiendan para ver con segundo ciclo de educación primaria? Y acá alguien más dice que se trabajó con los nombres en tercero y la identidad. Y los alumnos reconocieron que no sabrían quiénes eran, no sabrían cómo dirigirse a la persona. Bueno, entonces me parece que podemos pensar entre todos si tienen para compartir qué película recomendamos para ver con segundo ciclo de educación primaria, que no está mal, probablemente haya otros que tengan algo para compartir. De esta que yo nombré, perdón, quiero decir esto, la de Vestido Nuevo, yo la he trabajado con segundo ciclo en primaria, y como es una película corta que dura menos de 15 minutos, es interesante porque nos permite hacer dentro de la misma clase un debate, y mi experiencia personal ha sido muy bueno trabajar esta película con estudiantes. La otra después paso el link, está en el proyecto yo puse el link, pero después te lo paso, Andrea, el de Silence Helps Homofobia. Busco entonces Silent Help Homofobia. EP13 quiere hacer una pregunta o levantó la mano, por lo menos una intervención. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, yo quería contar eso, que yo puse eso que trabajamos con los alumnos de terceros, el tema del nombre y la identidad, con los nombres y con los objetos y las cosas, y los alumnos justamente dijeron eso, que si no tuviéramos nombre no sabríamos quiénes, nada, ni quiénes seríamos, ni cómo nos dirigiríamos a la persona, ni nada, no seríamos nadie, me dijeron en ese momento. Y después quería comentar que si el corto ese de vestido largo era. Vestido nuevo. Vestido nuevo, no recordaba. Yo lo vi cuando hicimos una capacitación y me pareció fuerte, porque también el tema de la ESI, trabajar la ESI tiene que ver con cambiar la estructura de uno, ¿no? Como docente también. Me pareció fuerte el video para trabajar con los chicos, sobre todo con segundo ciclo. Porque, bueno, presenta este alumno que parece que hay como una fiesta de disfraces y todos se tenían que vestir de perritos dálmata, es ese, ¿no? Y entonces, y bueno, no se lo quiero contar todo, pero entonces el alumno decide que no, que se viste con un vestido de nena y ahí es donde aparece
esta conclusión, la intervención del padre cuando viene, está buenísimo, pero a mí, yo cuando lo vi dije, qué fuerte, porque también muestra cómo reacciona la familia ante esta situación, ¿no? Porque el Sí, padre ¿sabes lo qué que hace es tema? devolver con otra ropa, que se cambie la ropa, ¿no? Es muy No define interesante, nada. no define Plantea nada. situaciones con muchos matices y en realidad quiero aclarar, quiero una corrección nada más. En realidad era carnaval, iban a llevar un disfraz para disfrazar. Eso, Y eso. este nene, vamos a decirle nene por ahora, llevó el disfraz de dálmata en la mochila, pero se fue con el vestido puesto debajo del abrigo, lo cual Eso, pero me hace digo, interpretar que en realidad no era su disfraz el vestido, su disfraz era el de perro dálmata, en realidad claro, el vestido era como él quería vestirse ese día, ¿no? claro, cómo se sentía cómodo, tal cual. Solo, habría que pensarlo, yo cuando lo trabajé, es más, las chicas, yo lo trabajé en la 1 muchas, yo no sé si vos no estabas entonces, pero las chicas se No, mostraron súper tolerantes con un montón de situaciones, salvo en serio, me causaba mucha gracia con la del baño, ¿no? Cuando dije compartir el baño, no quisieron saber nada. Digo, yo creo que igual, nada, una cosa es hablarlo y otra es, pero sí, permite, ahí alguien puso XXI de Luis Puenzo. Es muy interesante, no sé si para primaria, por ahí sí en un 6, no lo sé, la tendré que volver a ver, pero es muy interesante película y muy y bien ahí el cine nacional también, ¿no? También planteando con mucha profundidad un tema muy complejo. Bueno, como se habrán dado cuenta, este es el momento donde cada uno puede intervenir y contar sus propias experiencias, además de lo que sale en el chat. Adriana Foti, tenés cerrado tu micrófono, Adriana. Lo cierro para no molestar con el sonido. Acá hay una compañera que comenta que trabajó el prefijo bi y surgió la palabra bisexual en el aula. Y ella tiene dudas de cómo trabajar el tema de la bisexualidad, que surgió como inquietud en cuarto año. Y yo, perdón, ¿no? Voy a dar una opinión lo personal. Creo que, y siempre lo he hecho así, a los niños hay que darles las respuestas que están esperando, ni más ni menos. Y cuando se trabaja un tema en el aula, hay que darle la información en el momento, corta, precisa, y seguir el debate que ellos mismos plantean. Y ampliar la respuesta de acuerdo a cómo se amplían las inquietudes de las preguntas de los niños. Creo que hay que trabajarlo de esa manera, opinión mía, ¿no? En el profesional. Andrea Florio. Sí, coincido con lo que dice Adriana. El tema género y demás, que es otro de los ejes que vamos a trabajar la semana que viene, es como complejo. Y a partir de que uno empieza a tener información y real y escuchar y ver algunas cuestiones y profundizarlas, es donde empieza a tener respuestas para dar a los alumnos y a las alumnas. Por eso es este espacio, para que podamos capitalizar cierta información y ver qué nos pasa con esa información, o como decía recién la docente, qué nos pasa cuando vemos un corto como Vestido Nuevo, y a partir de ahí uno empieza a encontrar respuestas. Acá dice Laura Sheffer, es un corto que cuestiona también cómo reacciona la escuela. ¿Hay un conflicto, un problema, o así lo vemos los adultos? Acá dice, peli vieja, Forrest Gump, Billy Elliot. Bueno, ahí eso dicen en el chat. Miriam Amieva. Yo me quedé, hablaba Luis y yo iba rememorando, ¿sí? Un poco mi adolescencia, ¿no? Con esto del nombre y de la identidad. Y la verdad que, bueno, yo ya tengo unos cuantos años, ¿sí? Y verdaderamente cuando yo era adolescente no era Miriam, ¿sí? Era la Peti. O sea,
la petiza o la enana. Nunca era, o sea, nunca fui Miriam durante toda mi adolescencia, ¿sí? Y algo que por ahí esto parece como afectivo, ¿sí? Digo, un sobrenombre o una... Digo, y a mí me quedó la marca, porque la verdad que, digo, en mi círculo de aquel momento, de adolescente, ¿no? Yo no era Miriam. Digo, ¿cómo estas pequeñas cosas por ahí, ¿no? Nos quedan, pasamos años y nos quedan, digo, por algo tenemos un nombre justamente hablando de esto, de la identidad, y si el nombre es nuestra identidad. Y yo creo que sí, o por lo menos el que nosotros elijamos para que nos denominen, ¿no? No el impuesto. Y me parece que eso se da mucho, ¿sí? En general, y en las escuelas pasa, ¿sí? Que no usan el nombre, y sino un sobrenombre, y la verdad que si el otro o la otra lo acepta o le gusta, está todo bien, pero si no, digo, ahí tenemos también algún derecho que tenemos que revisar, ¿no? Con los alumnos. Digo, cuento esto porque fue lo que viví yo allá lejano en mi adolescencia. Perdón, Miriam, clarísimo lo tuyo. Me hace acordar, a mí me molestan mucho los diminutivos, no me gustan, ni en mí ni en nadie. Y viste que a veces a los niños les dicen, yo tengo, voy a decir Pedrito, ¿no? Para decir algo, ¿no? Varios Pedritos en mi escuela he tenido, y yo siempre les pregunto, yo les juro que siempre les pregunto, ¿a vos te gusta que te digan Pedrito o preferís que te digan Pedro? Y la verdad les voy a decir que la mayoría de las veces me dicen, no, yo quiero que me digan Pedro. Digo, fíjense, ¿no? Como a veces uno castiga con un apodo, como vos decís, ¿no? Con un apodo o con un diminutivo, a alguien que carga después con eso y en realidad siente que hay algo ahí que no, ¿no? Muy bien, sí, es muy cierto. Nos pasa muchas veces por ahí cuando tienen dos nombres, ¿sí? Digo, también en la escuela preguntamos muchas veces porque, digo, nosotros por ahí le decimos un nombre y ella te dice, no, me llamo, o él me dice, no, me llamo tal. ¿Por qué? Porque, digo, uno tiende a decirle siempre el primer nombre al niño o a la niña y por ahí no le gusta. Digo, estas cuestiones ahora se dan mucho, ¿sí? Y esto también que vos decís de los diminutivos, también ocurre. Como algo que me pasó y quizás eso nos ayude también a reflexionar un poco sobre nuestros y nuestras estudiantes. EP15 levantó la mano y posteriormente Mónica Retamar. Puse mal el dedo. Yo lo que quería decir, lo que estaba hablando Miriam, que yo creo que también esto de la ESI también nos acercó a tener otro contacto con nuestros niños y niñas. Como ella le decía esto de la petiza, yo me acuerdo que a mí en la escuela me llamaban por mi apellido. Y a mí que me llamaran por mi apellido me molestaba muchísimo, porque sentía que había como una diferencia con el docente. No llegaba nunca. Era como, viste, ahí decían calzada y ya, viste, era como algo muy duro. Yo creo que con esto de que los niños y las niñas ahora trabajamos con los nombres, mismo en primer grado, con el nombre de ellos, pueden hacer un montón de cosas sobre escritura y lectura. Yo creo que nos ha acercado también como docentes a tener otra calidad de comunicación con ellos. A mí eso me parece muy importante y bueno, ahora que estoy en primero porque no tengo maestro y me doy cuenta que esto es muy importante en ellos. Esto de ir de vez en cuando al grado viene bien, también un poco para ir viendo todos estos adelantos que estamos haciendo. Yo creo que la ESI ha sido algo muy positivo, como dice Luis,
aunque cueste con las familias, porque las familias todavía es como que les cuesta, no lo pueden entender. Nosotros teníamos un taller que después con la pandemia se terminó, no pudimos hacerlo más, para que ellos también puedan entender lo que estamos trabajando y lo importante que es. Así que bueno, quería simplemente hacer ese comentario. Yo acá quiero agregar algo, Gaby, es verdad todo lo que decís. Yo quiero decir esto. Ojo que la ESI, la ESI, viene a reconocer algo que ya era una búsqueda y una lucha de muchos y de muchas. Digo, digo, porque si no parece que todo parte a partir de la sanción de la ESI. Y la ESI en realidad es eso, ¿no? Como la materialización de una lucha muy grande de muchos y de muchas, y sobre todo en educación. Y yo quiero decir algo. Cuando hoy nuestra tele por ahí sigue teniendo elementos que habría que cuestionar, cuando hablamos críticamente de la televisión de los 80, de Olmedo, Porcel, y dicen que, bueno, que en ese contexto y en aquel momento no generaba lo que genera ahora de rechazo, yo quiero decir que eso es engañoso. Yo me acuerdo que yo en la escuela tenía docentes que criticaban duramente lo que se mostraba en televisión, no desde lo pacato, digo, desde el lugar que se le daba a la mujer como objeto en la televisión de los 80, digo, y ya en ese momento había mucha gente que criticaba eso, ¿no? Como quiero decir esto, como la televisión de ahora que también, miren, yo siempre cito el mismo ejemplo porque para mí era clarísimo. El noticiero de Telefe, hubo una época que se ve que había un contrato con las puertas Pentágono. Cada vez que daban, todos los noticieros había una noticia de un robo. En cada noticiero, pero antes o después de la noticia del robo, iban a la publicidad de la puerta Pentágono, que había una familia recostada en un living muy lindo, muy acogedor, padre, madre y dos niños, todos ellos rubios o claros, y del otro lado dos gorditos, medios morochones, con barbita crecida, que estaban los dos tratando de derribar la puerta y se chocaban y no podían, y adentro impasibles, que nada. No digo, eso todos los días, cuánto va machacando y cuánto va creando de prejuicio en quien mira eso y lo va incorporando casi sin darse cuenta, ¿no? Porque después va a mirar al morocho gordito que está comprando algo en el negocio y lo va a medir, y este tiene pinta de, digo, y por ahí ve el rubio con traje, y si no, este es un buen tipo, ¿no? ¿Cuánto de eso nos machacaron sin darnos cuenta también, ¿no? En los medios. Respecto al nombre, es muy lindo el final de Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury, está hecha película también por François Truffaut, y el final de la película es muy lindo, que no lo quiero adelantar, pero dice, pasa algo ahí con respecto a los nombres. Es muy lindo también para pensarlo. Mónica Retamar. Sí, no, yo quería solo acotar esto. Alguien había escrito en el chat en relación al nombre y a la identidad, como el significado y significante de Ferdinand Saussure, ¿no? Y bueno, y yo creo que lo importante de nosotros como docentes es nombrar a los niños y a las niñas, a nuestros estudiantes por el nombre, porque ellos se sienten muy bien, y también a los padres. Cuando un padre vos lo saludás a la mañana o a la tarde y lo despedís y le decís su nombre, eso los hace sentir muy bien. Entonces, esto es importante, me parece, más allá del nombre, el sentirse reconocido, ¿no? La identidad desde ese lugar, desde el reconocimiento. Y después quería agregar, ¿no?, algo a lo que decía Adri, que creo que lo hablábamos también con Andrea hace unos días atrás, es esto, ¿no?, que años atrás los maestros teníamos que pedir autorización a los papás para que nos permitieran tratar estos temas de la ESI. Entonces, hoy por hoy, que tenemos este encuadre de ley, todos nosotros, los docentes, ustedes los maestros, los que no están ocupando cargos directivos, sentirse con este derecho a poder hablar, y como muy bien dice Adri, en el momento. Surge el tema y se habla. Entonces también esto hace que los niños tengan la respuesta de una persona, por un profesional, ¿no? Y después no vayan a hacer esa pregunta quizás a un interlocutor desconocido y tengan una respuesta que no sea la correcta. Así que bueno, eso quería agregar nada más.
Bueno, acá me sale Vilma Liliana y tu apellido lamentablemente me sale cortado, pero yo. tenés la palabra. Gracias. Vilma Liliana Rothschild, de EP número 32. Yo lo que quiero es poner de relevancia que volvimos a recuperar la intimidad en las aulas como docentes, que esto con la pandemia se había perdido, y para dar ESI es algo fundamental, porque los docentes sabemos construir confianza y confidencialidad dentro del aula y hablar de ESI y hablar con los alumnos, aunque muchos alumnos tienen un poquito de vergüenza al principio, pero todos terminan participando, al menos esa es mi experiencia desde la escuela. Y esto lo habíamos perdido en tiempos de pandemia, y aunque nosotras como equipo estuvimos mandando videos, actividades y propuestas durante la pandemia, no era lo mismo porque sabíamos que eso era compartido con toda la familia y mediado por la familia. Ahora volvimos a recuperar ese espacio áulico tan querido y la verdad nos asombra positivamente ver la alegría de los chicos cuando les comentamos que vamos a trabajar ESI, cómo comenzamos a trabajar con segundo grado, hablando de los cuidados del cuerpo, y cómo los chicos querían participar y querían contar, y después bailamos una canción y nos reconocimos mirándonos en el espejo. La alegría de esos chicos de volver con sus docentes a hacer estas actividades, la verdad que es algo que no tiene precio. Gracias. Ayelén Villaverde. Hola, buenas tardes. A mí durante la época de pandemia lo que me pasó fue que hice como un experimento, porque todo lo que decía ESI, las actividades no había solución, no me entregaban nada cuando decía ESI. Y un día le puse ciencias sociales a una actividad que era de ESI, que estaba planificada para ESI, y me las devolvieron. Hice como un experimento social con la comunidad y noté que era un rechazo a ESI, pero la misma actividad con otro nombre sí había evolución. Le había comentado con Miriam en su momento que me estaba sucediendo esto, lo quería compartir. Gracias. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada. Yo quería hacer una pregunta. Ahora te doy la palabra, Miriam, acabo de ver tu mano levantada. Yo quería hacer una pregunta puntual. ¿Todos tienen en claro cuál fue el eje que desarrolló el director Luis Vanier? ¿Cuál fue el eje que usó, que utilizó de la ESI para esta disertación? ¿Quieren escribirlo en el chat? Les propongo que lo escriban. Mientras todos escriban lo que creen que fue el eje que desarrolló Luis. Y mientras le doy la palabra a Miriam. Solo quería, que no me acordaba el nombre de la película, que nosotros la trabajamos en la escuela, con chicos de segundo ciclo, y se llama Billy Elliot, ¿sí? No sé si alguno la conoce, que es de este lugar de mineros, donde uno de los hijos del minero, un niño, le gusta ser bailarín. Me quedé pensando en qué películas podríamos abordar con los niños y las niñas en nuestra escuela. Nosotros esa película la vimos en la escuela y trabajamos, así que tuvimos muy buenos resultados y muy buena aceptación por parte de los niños y de las niñas, así que ahora lo voy a escribir en el chat, pero no lo dije antes porque no me acordaba el nombre. Yo soy bastante desmemoriada con el nombre de las películas. Sí, es una hermosa película, totalmente, es muy linda. Sí.
Adriana Foti. Tenés tu micrófono cerrado, Adriana. Ahí está. Eso porque en la vida siempre tengo abierto el micrófono, yo hablo constantemente, me olvido el micrófono acá. No, que escribí algo recién en el chat, porque pensando justamente en la confianza, ¿no? Y en la institución, en la escuela, porque yo he observado que cuando regresamos a la presencialidad, hubo una cantidad enorme de chicos y chicas que se acercaron de distintos cursos a preguntarnos, a traernos una consulta, a comentarnos una situación que estaban viviendo. Y esto me hizo pensar de que realmente seguimos en ese círculo de confianza docentes, alumnas y alumnos, y la pandemia no lo ha destruido, porque volvimos a la presencialidad y aprovecharon esos espacios de encuentro para buscar ayuda, para pedir consejo, para comentarnos cosas, para dejarnos entrever temas que quizás no comentaban directamente, pero nos daban a entender que necesitaban ayuda. Así que evidentemente la escuela y los docentes y las docentes seguimos siendo un espacio de mucha confianza. Mónica Retamar. Sí, no, quería agregar que a principio de año participé de una mesa de mujeres y una jueza justamente decía como que el año pasado habían disminuido los casos de abuso. Y bueno, justamente, por lo que dice Adri, no es que no había casos de abusos intrafamiliares sobre todo, sino es porque la escuela, al estar ausente en eso, porque al no estar los niños en la escuela, no pudieron denunciarse. Así que yo creo que nosotros, como muy bien dice Adri, no solo esto de la confianza, sino que somos las escuelas quienes más denuncias hacemos en relación a este tema, ¿no? Así que gracias que nuestros estudiantes nos tienen. Gracias por la confianza que generamos. Ayelén Villaverde, ¿dejaste la mano levantada o querés participar nuevamente? Ahí está, bajaste la mano. Bueno, para ir finalizando, porque yo les dije 1 hora como máximo, 2 cosas quería decir. Por un lado, que sí, o 3 mejor dicho. Por un lado, efectivamente, el eje que ha tratado el director Vanier es ejercer nuestros derechos. Y en este ejercer nuestros derechos, ahí viene el segundo punto, me parece importantísimo mirar el macro y ver los buenos tratos y los malos tratos que se hacen en la sociedad, pero que se siguen ejerciendo muchas veces en las escuelas. Parece que hablara de algo antiguo, pero sigue habiendo de los dos, buenos tratos y malos tratos. Y es algo que tenemos que estar muy pendiente todos, absolutamente todos, y en todos los órdenes. Es feo entrar o pasar por la vereda de una escuela y escuchar gritos de 2 personas. Me parece que el ámbito de la escuela es lo que estábamos hablando, es el ámbito donde se genera confianza, y si yo escucho gritos de personas, me da la sensación desde afuera que hay gente discutiendo, o hay alguien que está retando a alguien. Entonces, estas cosas son las que tenemos que erradicar, y para esto también tiene que servir la ESI. Y obviamente el buen trato y el mal trato que nuestros estudiantes siguen recibiendo en sus hogares, y que por suerte seguimos generando confianza, como estaban diciendo tanto Adriana como Mónica, seguimos generando confianza para que vengan, para que cuenten en el ámbito donde se sienten seguros, para contar. Eso es maravilloso, que sientan que hay un lugar
donde sí pueden ser oídos. Y con respecto al último punto que quería decir, también mirando el macro, mirando Vicente López en su totalidad, en el nivel primario me refiero, Gabriela Calzada decía, hay mucha resistencia de los padres. Si bien es cierto, también sigue habiendo mucha resistencia de los adultos, de los docentes. Por eso es que cuando nos ocupamos de la ESI, que no tiene que ser únicamente en la semana de la ESI, sino que tiene que ser a lo largo de todo el año porque justamente es transversal, es plantearse cada uno institucionalmente qué significa la ESI, cuáles son los ejes de la ESI, de qué vamos a estar hablando, porque qué es lo que le pasó a cada uno como vivencia personal antes de llevar eso al aula. Porque, como decía Luis en un momento, para muchos de nosotros, a mí también me ha pasado, la ESI era que venga un experto, por ejemplo, Johnson & Johnson, y las mujeres salíamos corriendo con la toallita que nadie nos viera porque nos regalaban una toallita femenina. Entonces salíamos corriendo porque nos daba vergüenza que los varones vieran que nos regalaban eso o que preguntaran para qué servía esa toallita femenina. Entonces, me parece que hay que seguir replanteándose día a día qué significa ESI para cada uno de los adultos que está dentro de una institución educativa. Propongo esto como inspectora del nivel primario, que al tratar la ESI a principio de año, por sobre todo cuando se hacen los proyectos institucionales, reveamos qué significa ESI institucionalmente y hacia dónde vamos con la ESI. Por mi parte, nada más. Estoy profundamente agradecida, y para todos aquellos que no pudieron participar hoy, esta grabación va a ser inmediatamente subida a nuestro canal de YouTube Nivel Primario de Vicente López. Gracias nuevamente, nos vemos el próximo miércoles. No sé si hay alguien más que había levantado la mano y no vi a lo sumo. No. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.